Yo nací el 2 de agosto de 1928, María García Leiva. Yo nací en la bóveda, pues bajando el bajondillo, todo lo que es el bajondillo cuando ya gira, una casa grande que hay enfrente, que ahora está toda llena de árboles, que porque la van a dejar como una cosa histórica, porque está hecha en una misma piedra. En Torremolinos, sí, nosotros somos de Torremolinos. Mi madre de Laurín Grande era, y mi padre, mis abuelos, por parte de mis padres, eran todos de aquí de Torremolinos. Pues por ello le voy a preguntar lo primero, ¿qué recuerda usted de su abuelo? ¿Lo llegó a conocer en vida? Yo nada más que conocí a mi abuela. Los abuelos por parte de madre y padre no los conocí. Mi abuela por parte de mi madre. Mi abuela murió cuando yo tenía ya los 14 años, que estaba muy interna en el colegio. ¿A qué se dedicaba su abuela? Si tenía alguna dedicación. Mi madre estaba en casa con los que éramos 6 hermanos. ¿Y a qué se había dedicado los padres de su madre? Ellos eran de cosas del campo, de Laurín Grande. De Laurín Grande. Por parte de mi madre, toda la familia de Laurín Grande. Los Leiva, todo de Laurín Grande. De hecho, yo he entrevistado a un Leiva de Laurín el Grande. Pero la cosa que me han dicho a mí, que nada más que había una familia Leiva. Que a lo mejor son familias, y claro, como con la guerra, todos se fue al carete, un poco, muchas familias se dispersaron. Ahí está. Mi padre trabajaba la temporada del tabaco en la tabacalera, y la temporada del azúcar trabajaba en la caña de azúcar, la fábrica de azúcar. En la fábrica de azúcar. Sí, eso era su padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Mi padre, Antonio García López, que por apodo le llamaban aquí en Torremolinos el Gloria. El Gloria. Porque dice que era tan buena persona que el apodo le pusieron el Gloria a mi padre. ¿Su padre sabía leer y escribir? Mi padre sí, mi madre no. Pero ahora que te hacía las cosas, las cuentas y todo, ella cogía un cuaderno, que eso me acuerdo yo de niña, y ella hacía unos redondeles y luego hacía una cosa así, y sabía lo que eran las pesetas, los duros. Se apañaba con eso, parecía una taquigrafía. Y su padre me dice que llegó a trabajar en tabacalera. Tabacalera y la fábrica de azúcar, que la quitaron ya, la fábrica de azúcar que estaba antes de llegar al aeropuerto. ¿Y en tabacalera qué recuerda usted de aquel trabajo? ¿Llegó usted a ir a verlo alguna vez a la fábrica de tabaco? No, nosotros no. Lo que pasa es que los que trabajaban ahí, la azúcar la traían en barra. Eso sí me acuerdo yo. Esa es la azucarera. La azucarera. ¿En la tabacalera fue antes o no, es que eso era intercalaba? Cuando era la campaña del azúcar, que eso era en mayo, luego ya después venía el tabaco. Comprende que terminaba la fábrica de azúcar, iba a la tabacalera. ¿Y en la fábrica de azúcar qué rutina de trabajo tenía su padre? Para envolver los puros. Envolvían los puros en la fábrica de tabaco. No, había puro, había cigarrillo, había cajilla, había de todo. Pero él estaba en la cadena. Pero estaba en la parte esa. ¿Y qué trabajaba? Me dice que temporalmente unos meses, o sea que allí... No, lo que duraba la temporada del azúcar, y luego terminaba el azúcar, que eran casi lo que era el año, 6 y 6 casi. 6 meses y 6 meses. Tenía el año completo. ¿Y cómo era? Cuando a él lo asesinaron, precisamente salía de la fábrica de azúcar. Que eso todo Málaga y todo el mundo saben los 50, casi 70 que asesinaron a salir de la fábrica de azúcar. Su padre trabajaba en la fábrica de tabaco y en la de azúcar. Y en la de azúcar. ¿Y cuáles eran sus horarios? ¿Cómo eran aquellos trabajadores de... Bueno, ¿recuerda levantarse muy temprano? Sí, eso sí, además, más de 8 horas trabajaban. Su padre trabajaba más de 8 horas, ¿y había allí ya algún tipo de vacaciones para los trabajadores? Yo no he conocido vacaciones. No. Nosotros no hemos conocido vacaciones. Trabajaba todo Mi padre el tiempo. trabajaba. El rato que tenía, pues estaba con nosotros, a donde vivíamos, que había las afueras, enfrente, que pertenecía a la casa, había un jardín, y yo me acuerdo que jugaba con nosotros mi hermano, que mi hermano se quedó 3 añitos, y recuerda cuando mi padre se lo echaba al cuello y se iba por la playa a pasear con él. Eso sí lo recuerdo, mi hermano lo recordaba mucho, que ya murió, pero vamos, mi hermano eso lo recordaba. Con 3 años. En aquella fábrica de tabaco, por ejemplo, ¿qué plantilla había? ¿Cuánta gente podría haber allí? No, pero había bastante. 100, 200 personas. Más de 200. Y en la azúcar igual. Y la producción de tabaco, que supongo que mucha sería de aquí, de la zona, Era de aquí, ¿no? Era de toda la zona. ¿De dónde llegaba tabaco allí a la fábrica? Venía de la parte de Granada, parte de Málaga, por la parte de Laurín, toda esa parte de ahí por ahí. Había plantaciones ahí de había tabaco también, ¿no? Y aquí toda la parte, lo que es, ¿sabes dónde está el sanatorio marítimo? Pues toda esa parte era zona de tabaco. Eso estaba plantado. Tabaco y algodón. Tú salías y parecía todo que estaba nevado cuando estaba el algodón, precioso. Y aquellos horarios que tenía su padre eran de levantarse muy temprano. Muy temprano. Y de llegar a la casa estaba más o menos organizado el trabajo, es lo que le vengo a preguntar. Si en la fábrica
tenían turno y tenían... Sí, estaban por turno. Y su padre entraba muy temprano y salía al mediodía. Y salía a mediodía. Salía a mediodía. Y luego a veces, después entra, porque resulta que nosotros viviendo en la calle San Miguel, una señora muy rica de Málaga, como los santos entraban, los quemaba, esta mujer era muy católica, entonces le encargó a mi padre que se cambiara de casa a una que tenía, que ahí están los cuadros de pintura conforme tú coges para el bajondillo, sí. No hay una casa, aquí a la derecha. Bueno, por la guerra ahí la pasamos nosotros, entonces ahí guardaron todas las cosas de la iglesia, y ella, una habitación que tenía arriba vacía, con todos los santos y todas las cosas de la iglesia, la pusieron detrás y todos los muebles, porque mi padre dice, no, pero yo los muebles y las cosas mías quiero llevarla a la casa, que esté vacía. Dice, eso no te preocupes, porque yo los pongo todo en una habitación y detrás de ahí ponemos todo lo de la iglesia. Que cuando iban las milicianas y esta gente a registrar las casas, bueno, mi padre la pasaba grande, porque claro, dice... Ahora lo podían tomar... Claro, dice, mire, yo no tengo aquí nada. Dice, no, pero esta señora es una señora mucho de iglesia, y a veces es que ha guardado las cosas de los santos. Dice, aquí esta señora, no, yo estoy, y tenía mi padre todo guardado allí. Dice, no, ustedes entren. Y claro, hasta que se iba, mi padre estaba tiritando. Porque dice, si le da porque muevan los muebles, toca ahí. Y no, mi padre abrió la puerta y dice, no, esto está todo lleno de muebles. Dice, no, es que nosotros no hemos traído los nuestros. Y ya lo colocaba todo ahí, pero eso estaba lleno de santos, el sagrario, todo estaba ahí metido. Él trabajaba en la fábrica de tabaco y en la fábrica, en la azucarera. En la azucarera me dice que era la temporada, era más... Sí, empezaba en mayo. Después de la recolecta, sí, de la caña de azúcar, ¿no? Que yo me acuerdo que un tío mío llevaba en uno de los carros, llevaba las cañas, y escondió a uno que era comunista, tenía mucha amistad con él, y mi tío pues eran muy amigos de la policía. Adiós José, pero se ve con un chivitazo, y entonces una de las veces la policía paró a mi tío, y dice, José, te voy a mirar el carro. Dice, pues mira, dice el carro, pues si yo lo que llevo es todas las cañas para la fábrica de azúcar. Dice, bueno, pero hoy te lo vamos a mirar. Y cogieron, lo mataron, al que llevaba lo mataron, porque era comunista, y mi tío lo metieron en la cárcel, le dieron tan paliza que a los 8 días de salir murió, hermano de mi madre, con 7 hijos que dejó. Y entonces ni tenía pensión, ni tenía nada de nada. Este tío suyo que trabajaba... Hermano de mi madre. ¿Y que trabajaba en las plantaciones de caña? Las plantaciones de la caña. La caña de azúcar, que también estaba muy extendida por toda esta zona. Desde que tú sales de Torremolino hasta llegar a la avenida Las Palomas, todo eso era campos de caña. No hemos chupado nosotros cañas de azúcar, madre mía. También la época una caña muy buena. Exactamente, la azucarera, ¿qué es lo que hacía? Me ha dicho que envolver... las cosas de los puros, porque eso es lo... No, la azucarera. La azucarera era, pues hacían esta de cuadrito. Sí, los terrones. Los basaban en las cajas. Y luego también en barra... Esa producción también la sacaban, supongo, eso todo fuera. Lo sacaban de ahí de la fábrica. Todo fuera, y supongo que llegaría a España, incluso... Eso iba a todos los sitios. ¿Las dos eran fábricas estatales o alguna pertenecía... ¿Su padre cobraba del Estado o cobraba No, eran todas particulares. Pertenecían a empresarios, sí, ¿no? eran todas empresarios. O sea, ¿recuerda de quién era una y de quién era la otra? Pues yo no tengo ni idea. Ni idea, ¿no? Pero que no era estatal. No estaba estatalizada todavía la fábrica, por lo menos que yo sepa, no. ¿Y cuántos años tuvo su padre en un sitio y en otro? Pues mira, mi madre se quedó viuda con 36 años, mi madre se casó con 18 y mi padre me parece que tenía 26, según tengo yo en lo de casamientos de ellos, y ya mi padre estaba trabajando. Sí, estaría unos... Y mi padre murió con 40 y algo, y de todos los años 15, que llevaba ahí trabajando. 15 o 20 años, a lo mejor. Pues sí, pero largo. ¿Él perteneció a algún sindicato? Él estaba metido en los socialistas. Era del Partido Socialista. Del socialismo, era él. O sea que sería... Bueno, en Torremolino la mayoría, comunista había, pero muy poco. Eran más socialistas. La mayoría eran socialistas. Y 4 o 5 ricachones, los terratenientes, como decíamos, eran los de derecha. Él pertenecía al PSOE y tenía reuniones, recuerda que tuviera reuniones habituales con gente. Pero eso, bueno, yo cuando las tenían, pero no al exterior. A ver si me entienden. Sí, era más bien tertulia de amigos, Era más bien tertulia entre amigos que se reunían, pero ellos no podían tampoco... De alguna manera era una persona avanzada o progresista para su tiempo, ¿no? Su padre, ¿no? Mi padre y mi madre. Mi madre, y además lista como mi madre, bueno,
listísima. ¿Y a qué cree usted que se debe eso? ¿A que habían tenido cierto estudio o había...? Pues no lo sé. ¿Cómo habían tomado esa conciencia? Yo no sé, porque esa conciencia yo política? me acuerdo aquí, el colegio que había del Estado era de doña Antonia, que estaba lo que hoy la parada de Portillo, ahí había un colegio, pero mi madre como se le metió en la cabeza que con las monjas, porque las monjas educaban mejor, pues no, ya yo empecé con 4 años, empecé yo a ir al colegio de las monjas. Tu padre, como le digo, participaba en esta tertulia de amigos, ¿no? Sí, Ahora sí. hablando de... Pero sindicato dentro de la fábrica, él tuvo algún compromiso de tipo de con el resto de compañeros. Yo sé que ellos se reunían, que debían de ser los mismos que trabajaban, claro está, tenían que ser. ¿Recuerda que hubiera revuelta o manifestaciones en la fábrica antes del golpe militar? No. ¿Usted recuerda las elecciones de la Segunda República? No me acuerdo. Era demasiado pequeña. No me acuerdo, porque yo cuando tomaron Málaga, que fue cuando a mi padre lo asesinaron, yo tenía 9 años. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos o cuándo toma usted conciencia por primera vez de que ha estallado la guerra, de que algo está ocurriendo muy grave? Pues yo cuando más me di cuenta fue cuando venían los aviones y los barcos, que los barcos tiraban los cañonazos a diestra y siniestra, y veíamos Málaga ardiendo, pero de las bombas que tiraban. Entonces vivíamos ahí donde están los cuadros de pintura. ¿Y recuerda usted que se bombardeó Torremolinos? Torremolinos. Sí, mire, nosotros había un refugio que le llamaban el Molino, que es donde tú vas, donde está la casa de cuadros, que está la torre. Bueno, pues ahí había un molino donde se morían la harina y todo este lío. Entonces ahí por la parte de abajo había un túnel, que casi el túnel llega, pero bastante, yo no sé cuántos kilómetros tiene ese túnel, y ahí nos refugiábamos. Ahí había noches que estábamos entera metida ahí, porque es que los barcos, eso era horroroso. Eso sí, no se olvido yo. Y yo me acuerdo, porque tenían yo mi hermano, que era de 3 años, y mi hermana Cristina, que tendría un añillo. Entonces mi madre con mi abuela, ellos se iban primero al refugio, eso sí lo recuerdo yo muy bien. Y mi padre se quedaba con mi hermana y conmigo para ya cerrar las puertas y todo el lío. Y yo recuerdo que cuando ya mi padre cerró la puerta, que ya íbamos entrando al refugio, menos mal que lo que hoy la Logalera, eso era toda una finca. Había vaca de leche, había una finca enorme. Entonces habían regado y eso fue lo que nos salvó, porque ahí tiraron una bomba que hicieron, bueno, un cerco enorme, pero se metió para adentro la bomba y lo que hizo para arriba la tierra, pero bueno, unos tarugos de tierra todo húmedo. Y yo recuerdo que mi padre, a oír el avión que estaba tirando, él se tendió y nos metió debajo de él, por si caía algo que salva a nosotras dos. Y yo me acuerdo cuando mi padre estábamos todas cubiertas de turrones de la misma tierra mojada, se quedó enterrada por la humedad de la tierra, si no, nos quedamos allí. ¿Y eso era habitual? O sea, los bombardeos... Eso era habitual, eso hasta que tomaron Málaga, eso era horror. O sea, que recuerdas de meses enteros que había bombardeos periódicamente. Y yo recuerdo que ya un día entero nos salimos de allí, y varias personas de la calle San Miguel, que estábamos allí metidas, las mujeres 3 o 4 salieron a hacer un poco de comida. Y había un espacio con unos árboles, y entonces recuerdo que un avión bajó, vio la lumbre y bajó muy bajo. Y claro, entonces los hombres enseguida que se metieran corriendo para adentro y empezaron a tirar metralletas. Y nada, no pudimos comer ni nada, todo. O sea que de alguna manera también se bombardeó sobre población civil, claramente, sí. ¿no? Bueno, y luego por tierra entraban a las casas, se los llevaba sin ninguna explicación. El jefe de estación sacó a la mujer, a él y a la hija con 10 años. Y lo que es la pared toda del... que ahí tenían que haber puesto una buena lápida, pero bien, de todo, porque esa pared, desde que tú entras al camino para ir al cementerio, antes de dar la vuelta, toda esa pared, ahí nosotros oíamos los lamentos desde casa y las metralletas como los mataban. Ahí fusilaron a muchos. Ahí, pero matrimonios enteros, hijos, de todo. Primero mataban a los hijos, la mujer y el último es. Para que sufriera todo eso yo solo he oído contra mi madre. Y nosotros, cosas de crío, por la mañana te iba y había unos cercos, porque eso era todo tierra, unos cercos de sangre que llegaban hasta la puerta del cementerio de toda la gente que asesinaban ahí. Horrible. Y yo muchas veces, cuando a mí me pone carne de gallina, cuando paso por ahí digo, qué pena que aquí tenían que haber puesto una placa de recuerdo, pero claro, la derecha va a poner eso, no, porque como eran de izquierda... Porque todo eso pasó cuando ya llegó la ocupación. Cuando llegó exactamente. Que entraron la entrada fue violenta, ¿no? La entrada, ya te digo... ¿Cuántas personas, no sé, a lo mejor... Torremolinos, muchísimo. Muchísimo pueden ser
no sé, me ha dicho familia entera, 100, 200 personas. Familias enteras, pero el jefe de estación lo sacaron a medianoche, que no le dejaron ni vestirse, la mujer y la niña de 10 años, y en la pared mirando todo. ¿Sí? ¿Usted llegó a presenciar en directo algún fusilamiento? No, o algún... no, por Dios. No, eso lo hacían de madrugada por la noche, iban por la noche a las casas, eso lo hacían. Nosotros lo que íbamos a ver, y entonces tú veías todos los salpicones de sangre, cosa de crío, claro, iba. ¿Y hubo también de alguna manera represión sobre las mujeres, del tipo de raparlas? Una tía mía, porque era comunista. Bueno, una tía no, varias de Torremolinos. La subieron en una camioneta, le dieron ese vaso que le dan de aceite resino, sí. Tenía una melena linda, porque entonces la mujer iba con el pelo muy largo, con un moño, le cortaron, le dejaron la cabeza como la palma de la mano. Ya no levantó cabeza. Se quedó para siempre ya. Ya no levantó ella cabeza, no. Tocada, sí. Deprimida, ¿no? Claro. Ya no levantó cabeza. Eso pasó aquí en Torremolinos. Sobre otras mujeres de Torremolinos. Varias, sí, ¿no? Varias. Torremolinos entonces era un pueblo, supongo, muy diferente. Era una barriada. Sí. Torremolinos era una barriada de Málaga. Exactamente, sí, era una barriada. ¿Entiendes? Fue Torremolinos después ya cuando todo este lío de la economía, ya se fueron dividiendo. Y era una barriada de Málaga, ¿cómo era? O sea, ¿de qué vivía aquel Torremolino? Torremolinos, pues mira, Torremolinos vivía lo que es el Bajondillo, sí. Y la Carihuela, eso vivían de la pesca, eso vivían toda la pesca. Luego ya la parte esta de aquí arriba vivía de la construcción, de la aceituna, porque lo que es todo el arroyo la mies y a donde vive todo esto, todo era olivos y olivos, eso era una manta de olivos. Cogían también la temporada de la aceituna. Huertas, supongo, muchas huertas, ¿no? Todo esto era enorme. Claro. Y todas estas casas que tú ves, esto eran todos siempre de olivos. Y entre toda ese pueblo, esa barriada de Torremolinos, había mucha gente de izquierda, porque por lo que me dice la represión fue fuerte, porque... De izquierda había mucha más que de derecha. Sí, de derecha, ¿quién era? El juez, el médico, los maestros, las monjas. ¿Aquí el campo estaba repartido? O sea, no, repartido nada. El conde de Villa Paterna tenía medio Torremolino suyo. Y eso eran, bueno, mi hermano estuvo trabajando de tractorista con ellos, se levantaban de madrugada y era la noche y todavía estaba arando. Sobre esa familia potentada, ¿se cometieron algún tipo de asesinato o de confiscación de bienes? No, de eso nada, eso no lo tocaron. No. Nada. No hubo ninguna represalia de ellos, no. Hacia esa gente. No, eran de derecha, claro. De ellos no, y entonces no como ahora, que ahora a lo mejor hubiesen ido contra, pero entonces... Sí, pero que vaya, que en muchos pueblos sí que hubo, entonces, por eso le pregunto. En este caso en Torremolinos no aquí pasó. En Torremolinos, en ese aspecto no. La iglesia sí la tocaron, la iglesia la que más, ya ves, yo me acuerdo cuando yo tuve que arreglar los papeles de la pensión, yo tuve que ir al juzgado. En la iglesia nosotros, toda la generación nuestra, ninguna tiene un papel, porque los quemaron todo lo de la iglesia. Ahí no había, si no llegamos hasta ahí, no tenemos un papel. Y luego pasó la historia esta que usted me ha relatado antes así por encima, que la señora que quiso guardar los santos lo escondió en la casa donde usted estaba. Claro, y luego mira, como mi hermana la pobre muchas veces lo dice, nuestro padre guardó los santos y se lo cargó. Y finalmente pasó eso. Bueno, vamos a seguir con el relato, porque quería un poco saber el contexto de cómo era aquel Torremolino que empieza a vivir la guerra. Entonces, ¿usted llega a ver ese tipo de episodios, de escenas tan desagradables? No, todo eso Y también bombardeos que llegaron a matar a población civil. ¿Se llegaron a morir algunas personas en bombardeos o fueron bombardeos? Aquí lo que fue más peor fue cuando atemorizaron que iban a matar a todos los de izquierda. Esto ya, la voz se corrió por Málaga. Entonces fue cuando la gente salían con lo que podían, con todo lo que se podían llevar. ¿No? Que yo no sé si habrá oído el camino ese que... Málaga-Almería. Eso fue horroroso. Eso en el camino moría. Y además los barcos, como estaban muy cerca del mar, todo ese camino, los que cogían la metralleta y no quedaba ni uno. ¿Se fueron mucha gente de Torremolinos? Mucha gente. Yo me recuerdo, eso no se me olvida, mi madre, una de las veces que vino mi padre del trabajo, mi madre ya tenía todo empaquetado, y llega mi padre y dice, bueno, ¿y tú a dónde vas con todos los paquetes hechos? Dice que nos vamos a Francia. De aquí no nos movemos. Yo no he hecho nada. Y como no he hecho absolutamente nada, yo no tengo por qué huir de nada. Dice, ¿a dónde vas tú con 4 hijos? Tu madre mayor, ¿a dónde vamos? Claro. Y empaqueta todo, hasta la máquina de coser. Pero tú estás bien. Ya puedes estar desliando todo, que de aquí no nos movemos. ¿Y se fue gente cercana de su familia? Sí. ¿Se fueron? De mi familia se fueron los hijos de mi tía, esos se fueron a Francia. Cogieron salvaron, un camino y se fueron, ¿no? Se salvaron.
pero estaban solteros y claro, mi padre ya tenía 4 hijos. Y luego se van desarrollando los días de la guerra con esa... están escondiéndose por las noches, ¿no? De los bombardeos y eso. ¿Cómo era aquello refugio? ¿Había muchas más familias allí? Aquí en la sierra, mucho escondido. Y ha habido veces que han ido a llevarle la comida a la mujer al marido y se lo han encontrado muerto en la misma cueva. Sí. Se lo han encontrado muerto y llegado con la comida, porque tenían que ir de noche. Y yo recuerdo donde está el Aguapá, sí. Ahí hicieron un campo de concentración. Ahí metían todo lo que pillaban, siendo de derecha aparte, la derecha no la tocaban para nada. Ahí estaban los comunistas, los socialistas, gente que las criaturas no habían hecho absolutamente nada. ¿Había mucha gente en ese campo de concentración? Eso, todo lo que eso era una alambrada. Y yo me acuerdo que en la calle San Miguel, entre ella mi madre y mucha gente de las que vivía, por la noche escondida iban a llevarle comida, porque no les lo metieron ahí para morirse. Ahí no les daban comida, no les daban manta, ahí dormían de pie porque estaban apillugunados, no se podían ni sentar. ¿Ahí había cientos de personas? ¿O? Sí, hay miles. Sí, ese campo era enorme. Nada más que tiene que ver el Aguapá. Y venían, supongo que ahí traían gente de todos los sitios, de Málaga. De Málaga, de los pueblos, de todos los sitios. Y estaban ahí en un campo de concentración. No han muerto ahí gente. ¿Estuvieron mucho tiempo ahí? Ahí estuvieron, no sé si fueron casi 2 meses y pico. Estuvieron ahí. Pero chicos hasta de 18 años. Gente joven, mayor, supongo. Mayores y jóvenes, pero jóvenes muchos chicos jóvenes. Ahí murieron muchas jóvenes. Y ahí también hacían sacas por la noche, sacaban y fusilaban allí gente. Ahí, claro. Sí. Y el que no se moría de hambre. ¿A dónde está ahora el Aguapá, no? ¿A dónde está el Aguapá? Todo ese terreno de Aguapá, eso era todo un campo de concentración. Y bueno, ustedes siguen pasando los días de la guerra. ¿Su padre paró de ir al trabajo? ¿O? No, mi padre, yo recuerdo que fue cuando tomaron Málaga, estábamos nosotros en el refugio. Y mi madre, ya estaba la cosa muy movida. Y le dice mi madre, mira, no vaya hoy a trabajar. Vamos a ver cómo queda, porque la cosa está muy movida, no te muevas. Pero bueno, que la cosa esté movida, nosotros no hemos hecho nada, nosotros vamos al trabajo, hoy precisamente vamos a cobrar, pues ya cobro y ya esta vez si se tranquiliza no voy. Y yo recuerdo que mi hermano de 3 añillos se fue detrás de mi padre corriendo, llorando porque su padre se iba. Y yo fui a recogerle y entonces ya no lo vio más. Nosotros ya no vimos más a mi padre. ¿Qué saben de lo que le ocurrió? Pues le ocurrió que cuando ellos salían de la fábrica, con tan mala suerte que era cuando entraban Franco, entonces un tío mío le dijo a mi padre, dice, vámonos por la parte de la orilla y no nos vayamos por la carretera, porque como ellos entran por ahí, porque ya iban diciendo por dónde iban entrando. Entonces mis tíos y otros cuantos de los que trabajaban allí se fueron por la parte de la orilla del mar. Pero mi padre, lo de siempre, que él estaba tranquilo, que no había hecho nada, que vosotros si no habéis hecho nada porque tenéis que ir por la orilla, yo me voy por aquí porque corto más camino. En resumidas cuentas, que cuando vienen de la fábrica hacia Torremolinos, que venían andando, fue cuando ya toda la tropa se echó, los cogió ya ahí encima, y entonces los cogieron, y ellos dijeron que eran trabajadores de la fábrica, que salían, lo metieron dentro. Yo recuerdo, que eso no se me olvida, estaba yo un día en el médico y había un matrimonio y otra señora empezó a hablar de esto. Dice, ay, mire usted, yo estaba de portera entonces en la fábrica y yo estaba al lado, digo, ay, no me diga que usted estaba de portera. Digo, ¿y usted conoció lo que cogieron? Dice, sí. Dice, por la noche se le oían unos lamentos y unos gritos de las palizas que le daban. Entonces a las 2 de la madrugada lo sacaron, lo llevaron al cementerio San Rafael, sí. Ellos hicieron la fosa y en fila lo ellos mismos cavaron ellos mismos la cavaron y lo pusieron todo así en fila red, le iban dando y como iban cayendo y allí lo dejaron. ¿Eso se lo contaron a usted? Eso me lo contó mi madre, eso se lo contaron a mi madre. Me lo contaron a mi madre. Y entonces, claro, y ahí está lo peor, que cuando ya lo tenían allí encerrado, cogieron y llamaron al juez de Torremolinos, que era de derecha. ¿Y qué contestó el juez de Torremolinos? Ellos no querían saber nada de los que estaban ahí, que eran todos de izquierda, que lo quitaran del medio. Bueno, pues luego eso se llegó a saber. Entonces, claro, yo recuerdo que mi madre dice, yo lo único que le pido a Dios, si claro existe, que yo antes de morir me vea a esas personas, pero yo que les vea de sufrir. Y así fue. Uno murió de cáncer, el hijo paralítico que no se podía mover, ella también de cáncer rabiando. Porque llegaron a conocer personalmente a la gente que delató. Mi madre conoció a toda esa gente que murieron fatal, porque firmaron una cosa que eran todas personas inocentes. Y de Torremolinos firmaron a muchos que trabajaban en tabacalera, ¿no? Enriquito Reyes, te digo el nombre, que está puesto, Enriquito Reyes fue el que firmó, que era el juez entonces, para que los asesinaran todos los que estaban
¿Cómo delataron a su padre? ¿Cómo eso se sabe? Supongo que en la fábrica preguntarían, bueno, aquí ¿quiénes son los que son de alguna manera el jefe o lo que sea de la fábrica? Entonces dijeron, pues mire usted, estas personas no han hecho nada, pero ellos sus ideales son estos, pero ellos no se meten en nada, que son unos trabajadores y ya está. ¿Y supieron o sabrían más o menos cuánta gente pudo morir de la empresa de tabacalera en aquella...? No fue la tabacalera, fue entonces la época de la azucarera. De la azucarera. En la azucarera, ¿no? Fue de la azucarera, estaban terminando casi ya el azúcar. ¿Y previamente hubo paliza? Sí, yo por lo que contó después, que eso no lo supimos, por lo que contó esta señora, que ella vivía al lado de la fábrica, que tenía una casa ellos, que eran los porteros, y entonces ella dijo, si no me diga usted que su padre estaba ahí, digo, claro que estaba mi padre ahí. ¿Y cómo se enteraron ustedes? ¿Cómo les llegó la noticia? Pues la noticia llegó que esto fue sobre las 3 y pico de la tarde, y claro, mi madre y mi padre ya sobre las 4 o así ya estaba en casa, y claro, todo el mundo, y los de la fábrica no han venido, cuando ya se corrió la voz, dice, si los de la fábrica están todos detenidos en la misma fábrica. Entonces ya fue cuando ya se enteraron, ya no pudieron hacer nada, y ya por la mañana... Su madre supongo que intentaría ir, ¿no? Intentaron todo, claro. pero imposible, allí los cogieron, lo encerraron de tal manera que no pudieron ellos salir. Y luego se entera como el mismo juez el que le informa. Pues se ve que debió de ser juez, porque mi madre ya no quiso ni vivir en Torremolinos, porque yo recuerdo que yo le decía, digo, mamá, mira, Torremolinos, que hemos nacido, yo tengo unos recuerdos muy malos de Torremolinos, yo no quiero Torremolinos para nada, y mi madre hablarle de este señor, eso era ponerse descompuesta. Y entonces, ¿qué hacen? Porque claro, se queda descabezada una familia. Se queda una familia con 4 hijos, mi madre y mi abuela, pues con el cielo y la tierra. Mi madre lo que había hecho siempre, las cosas de casa. Entonces, ¿qué pasó? Mi madre lo primero que hizo se fue al sanatorio marítimo, que era de tuberculoso, sí. Se colocó ahí en la cocina. Mi abuela se quedó con nosotros para atendernos. Claro, luego ya mi madre, viendo que claro, yo tenía 9 años, mi hermana la otra... Nos llevamos 3 años, la madre de José. Los otros eran pequeños, los otros para el colegio todavía no tenían la edad, porque eran 3 y 2 añillos, o un añillo tenía la pequeña. Entonces mi madre dice, pues yo en la calle no quiero que estén, yo quiero que aprendan y que día de mañana sean algo. Entonces habló con las monjas de allí, pero como las monjas se enteraron que mi padre le habían matado que era de izquierda, pues dice que no teníamos derecho al colegio. Bueno, pues entonces nos metieron a lo primero en un colegio de Málaga de las Carmelitas. Carmelitas no, las que descalzan eran de clausura, eran carmelitas, pero que el colegio estaba fatal. Es que yo era de lo peor. Bueno, de lo peor que mi madre, las veces que iba a vernos, sufría de vernos, lo de la que nos quedamos, lo mal que estábamos. Porque estaban internas, ¿no? Estábamos internas, claro, es que teníamos que estar internas, porque mi abuela se quedó con 2, y ya con lo que dijo mi madre, por lo menos las 2 mayores, yo no las quiero tener en la calle todos los días sin aprender nada. Entonces fue cuando ya mi madre, un médico del sanatorio marítimo, que mi madre lo conocía bastante, dice, mira, tú no te preocupes, que yo voy a ver si lo arreglo, como tu marido ha sido en la toma de Málaga en la guerra, a ver si lo arreglamos como huérfana de guerra y que pueda entrar al colegio, porque mi madre todo el afán que tenía, que entráramos donde habíamos estado de pequeña. Entonces este señor anduvo Roma con Santiago y nos arreglaron como huérfana de guerra. Entonces claro, ya presenté a mi madre todos los papeles que éramos huérfanas de guerra, ahí ya pasaban una subvención al colegio y entonces ya nos cogieron en el colegio. ¿Y estuvieron cuánto tiempo estuvo usted? Pues en el colegio yo estuve hasta los 15 años, porque luego ya nos pasaron a Madrid. Ya después nos pasaron a Madrid, porque ahí muchas las pasaron a la Falange. Muchas pasaron a la Falange. Eso también tenía que ser un poco duro, porque supongo que en aquellos colegios mucho se tendría que hacer muchas manifestaciones de tipo de adicción al régimen. Sí, la Falange, eso era como una mili. Pues nosotros teníamos amigas, y todavía vive en el Calvario, Dolores, que esas tuvieron, y eso era una mili. Pero yo no sé lo que sería mejor, si sería estar con las monjas o estar con la Falange. Quiero decir que a lo mejor a ustedes también lo obligaban a hacer manifestaciones de adicción al régimen y todo eso cuando habían sido perjudicadas directamente por... Eso sí. Por aquello, ¿no? Exactamente, y luego las monjas a las 8 de la mañana ya te levantabas para ir a misa. Y antes yo me recuerdo que venían unas señoritas de Madrid y estaban ahí los meses de verano, y a nosotros nos ponían a hacer las habitaciones de ellas. Así que si teníamos que entrar a la clase, por ejemplo, a las 9 de la mañana, pues entrábamos a las 11. ¿Usted estuvo antes en el colegio antes de la guerra? Pues claro, yo entré, nosotros estuvimos en el colegio, pues yo empecé a ir al colegio con 4 años, que eran los párvulos, entonces se llamaba, no como ahora que las guarderías, luego entran ya con los 3. Con 4 añitos era párvulos.
que era lo que hoy llama pues casi las guarderías. ¿Y cómo recuerda que el primer colegio? No, es que yo en la estancia esa y la estancia hasta que mi padre vivió, estupenda. Hombre, no teníamos lo que hoy se tiene, pero que gracias a Dios teníamos. ¿Eran los profesores, eran buenos profesores? Sí. En ese aspecto sí. Sí, aquí fue todo cambiar. Cuando ya mi padre lo asesinaron, cuando la guerra, que todo fue ya... Cambió el ambiente completamente. Ya cambió todo. Y ya pasó usted a estar en un colegio de huérfanos y huérfanas y... De un colegio de huérfanos... ¿Era mixto o era...? No, ojalá. Claro. Ojalá hubiese de porque entonces mi hermano hubiese estado con nosotros. Y estaban separados. Que estamos completamente. Y claro. Mi hermana, la pequeña, ya no entró tampoco con nosotros. Mi hermana entró en Los Ángeles, en las monjas del colegio de Los Ángeles, que eso está por el palo en Málaga. Así que estuvimos separadas. ¿Y notó usted mucha diferencia entre los profesores de antes de la guerra a los de después? Me refiero a la educación. Me dice que era mucho más religiosa, ¿no? Sí, pero bastante. Y además la monja, yo recuerdo que era una catalana, que vaya catalana. Era más mala que, por favor. Había muchos castigos. Yo recuerdo que a mí el 9, al revés, no se me metía en la cabeza el 9. Y entonces son unos jardines, porque ahora ya no han hecho mucho deporte en el colegio, porque el colegio de las monjas está. Y ahora han hecho, entonces eso era una finca enorme de frutales, de verduras, de toda una finca que producía mucho. Y tenía unos jardines preciosos. Y tenían chinitos de eso que de la playa, de esos chinitos. Y tú no te doy la tabla, te ponías ahí de rodillas. Y estaba de rodillas, y claro, como los chinos te clavaban las rodillas, tú te ponías en cuquillas. Llegaba la monja, como te viera, yo me acuerdo que yo tenía unas trenzas muy largas, te tiraba de las trenzas, te pegaba, y de rodillarte hasta que se supiera la tabla. Yo me aprendí la tabla, pero yo estuve hasta las 6 sin comer, y con los chinos en las rodillas. Muy duro. Durísimo. ¿Cuántos años estuvo en el colegio? Estuvimos nosotros. Yo entré con 9 y nos fuimos a Madrid. Yo tenía 15. Casi para cumplir los 16. ¿Y luego en Madrid cuánto tiempo se tira usted? Pues en Madrid, verás tú lo que nos pasó, porque resulta que en Madrid íbamos a seguir estudiando. De eso nada, de estudiar nada. Había, yo no sé qué... Claro, mi hermana sí, pero nosotros somos jóvenes. Estaba San Luis de los Franceses, en Claudio Coello, y luego había una residencia, que en esa residencia estaba la hermana del rey, no del que ahora, del abuelo del rey. Sí. Una señora ya, pues tendría ya casi los 80 y tanto 90. Ahí eran toda gente de muchísimo dinero. Claro, nosotros cuando llegamos allí, mi hermana era más pequeña, yo le digo a mi hermana, Antoñita, esto no es un colegio, aquí no nos han traído nosotros un colegio. Digo, yo veo aquí señora muy mayor y toda con muchas alhajas puestas, digo, esto parece como una residencia, una cosa de esa. Claro, yo ya era más mayor, me daba más cuenta de las cosas. Y luego vi yo aquellos comedores tan digo, esto no es colegio. Digo, verá dónde nos han traído. Cuando nos coge la superiora, la monja, y nos dice lo que tenemos que hacer. Había chicas que eran las que hacían las habitaciones, y a nosotros nos ponen una jalería enorme a limpiarla de rodillas, con jabón y estropajo, y si no quedaba brillo, la teníamos que volver a hacer otra vez las dos, y nos desayunábamos hasta que esos suelos no lo hubiera la monja con brillo. Digo, nosotros aquí no habíamos venido al colegio. Escribíamos a nuestra madre y las cartas no llegaban. Habían de alguna manera secuestrado. Nosotros estuvimos sin ver a mi madre, hasta que mi hermana ya hizo las oposiciones, que si te digo cómo mi hermana hizo las oposiciones, el capellán de allí de la residencia esa le compró la máquina de escribir. Porque nosotros, la otra superiora del hospital dice, pero ¿cómo tiene ahí unas niñas trabajando cuando esas niñas tenían que estar en el colegio? Bueno, pues yo las he traído para que hagan eso. Dice, no las ha traído usted para que hagan eso, usted las ha traído para que sigan estudiando. Bueno, pues ya con la fuerza de la otra superiora nos puso en las monjas de Jesús María, pero en academia, para aprender la taquigrafía y mecanografía. Bueno, pues nos acechaba, claro, yo tenía 16 años entonces ya, mi hermana era 3 años menor que yo, pues claro, ahí ya en la clase los niños estaban a un lado y los otros a otro, pero cuando salíamos nos juntábamos y veníamos en grupo. Y nos vio la monja que veníamos con niños, con chicos ya de eso de 14, 15, 16, de la edad nuestra. Cuando entramos nos dio una paliza porque veníamos con los niños y nos quitó de la academia. Venía la señorita a darnos la clase a la residencia, nos quitó de la academia. Y yo ya me rebelé, yo le dije a mi hermana, digo, mira, yo ya no aprendo. Digo, si quiere traer a la señorita, que la traiga. Digo, pero aquí lo que nos tiene es para fregar, no nos tiene para otra cosa, Antoñita. Total, que ya don Antonio, el capellán, le compró a mi hermana todos los avíos. Y yo le dije que yo no estudiaba. Y mi hermana ponía, porque si no le quitaba la máquina, le quitaba todo. Ponía una manta en la puerta de la habitación donde dormíamos para que no saliera la luz, porque ya de noche estudiaba. Ella probó todo, ella sacó el número 1 para la telefónica y para ¿cómo se llama esto? Para el metro de Madrid.
Fíjese, con todo su contra para... Con todo su contra. Mi hermana dijo, pues yo estudio. Digo, pues yo no estudio. Digo, que ya estoy harta de todas estas monjas. Digo, yo no estudio. Total, que ella lo sacó el número 1 en la posición. Y todo ese tiempo sin tener contacto con su madre. Nada. Sin saber cómo andaba la ni mi madre sabía, ni nosotros sabíamos. Entonces, mi hermana tuvo casi, porque entonces hacía el servicio de asuntos de estos auxilio social, que le llamaban. Sí. Tenía que hacer los 6 meses para tú poderte colocar ya al trabajo. Entonces, la hermana de José Antonio Primo de Rivera tenía mucha amistad con la superiora del Hospital de Salud de los franceses. Entonces, esta monja habló con ella, dice, no hace falta que lo haga. Yo le di el escrito y no hace falta que haga el auxilio social, porque eso era, ya servía a los comedores, a los niños que se habían quedado todos huérfanos y que no estaban en los colegios, que muchos estaban en la calle. Y entonces hicieron eso, ella lo hizo, y entonces ya como le dieron a coger o el metro o la telefónica, pero la telefónica tenía que hacer de noche los turnos y ella tenía mucho miedo, recién salida de un colegio. Claro. Todo nos parecía pecado, todo nos parecía horroroso. Entonces mi hermana cogió más el metro, que salía a mediodía, y ya se colocó en el metro. Pues bueno, ya mi hermana venía a la residencia. Sí. Como mi hermana allí ya no portaba nada, claro, pues le dijo que se buscara dónde vivir, porque allí ya no tenía que ir para nada, que ya tenía su trabajo. Y entonces mi hermana le contestó muy bien, dice, bueno, pues mira, usted se va a hacer cargo de lo que yo sea el día de mañana. Usted se va a hacer cargo, porque yo me veo en un Madrid, claro, Madrid no era lo que es hoy, tan enorme, dice, pero yo me veo en un Madrid sin saber dónde ir ni dónde nada, menos mal que dio con una amiga muy buena del mismo metro, y entonces alquilaron una habitación, y ellos se pagaban su habitación, y así... estuvo. ¿Y usted qué le...? Pues yo me pasó lo siguiente, a mí había un chico que andaba detrás de mí, y se empeñó que no, que yo me tenía que ir al convento. Digo, bueno, pues entonces si yo me iba al convento de las monjas de ustedes. Dice, no, de las monjas nuestras no, porque tu padre lo han matado. Tu padre era socialista y tú no puedes ser de la congregación nuestra. Digo, bueno, pues entonces a ver. Entonces me llevaron a unas monjas. ¿La congregación de ellas cuál? La francesa. Claro, tú eso no lo has conocido. No. Eran unas monjas que iban de azul marino con yo lo tengo en una foto. Llevaban una cosa toda almidón hasta aquí, y luego la toca, que eran como así para arriba. Eran francesas, porque el fundador era francés. Era San Vicente de Paúl y Santa Luisa de María. Eran franceses, por eso se llamaban franceses. Y luego estaban las españolas, que iban de negro, con la toca toda bajada. Que esas sí, esas no tenían ningún problema. Esas podían hacer las niñas aunque de donde fuera. ¿Y usted decidió entonces qué? Pues me metieron allí, claro, a estudiar latín, a estudiar todo lo que tenía que estudiar para las monjas. Entonces de allí, como éramos todas chicas que estábamos estudiando para eso, pues yo no sé, yo sabía que tenía algo que todas las chicas venían a mí, a donde estaba yo no sé, yo lo que sé que yo tenía algo que todo el mundo venía a contarme las cosas. Y recuerdo que, claro, pues la superiora, como veía, pues cogió y llamó a la monja que nos había traído a Madrid, que yo atraía a todas las niñas y que eso no podía estar allí yo. Pues llega la monja, me da de torta. También, porque dice que yo porque tengo que hacer eso en un colegio. Digo, si yo no hago nada, yo lo que hago, que yo me siento, empiezo a hablar, las chiquillas vienen y me cuentan sus cosas, y es lo que hacemos, no hacemos otra cosa. Pues entonces dijo a la otra superiora que ella no quería saber nada de mí, que conmigo hiciera lo que quisiera. Pues yo cojo y llamo que entonces era el director espiritual. Esas cosas muy traumáticas, ¿no? Para una niña tan joven, de repente, no sé, que verse despreciada tantas veces. Pues fíjate, pues luego después resulta que yo al director, porque teníamos, claro, te metían con el director espiritual a que tú le contabas todas esas cosas, en vez de contárselo a tu padre porque no lo tenía, o a una amiga porque decía que era una amistad particular. Yo no sé lo que quería decir una amistad particular, no lo entiendo. Bueno, en resumidas cuentas, que me coge y yo llamo que era capuchino de la comunidad, que estaba de profesor en esto en el conservatorio de música, tenía una voz de ópera. Bueno, total que yo lo llamo, yo entonces tendría pues 20 años, y lo llamo, padre Nicano, no se me olvida, y vino, digo, mire padre, que me pasa esto, y yo ¿dónde voy? Yo las señas de mi madre no me las dan. Yo no sé mi madre dónde está ahora. Nosotros llevamos más de 7 años sin ver a mi madre porque las cartas no la mandan. Entonces tenía una tía que vivía en Cuatro Caminos y me lleva en casa de su tía. Entonces me dice, claro, toda la vida con monja, que yo no había conocido otra cosa en mi vida. Dice, pues mira, yo voy a hablar para que entre en la congregación nuestra de las capuchinas. Esas estaban entonces en Massamagrell, Valencia.
Ale, vete para Massamagré, a Valencia, al noviciado, de golpe y porrazo me meten en el noviciado. Pues nada, allí estoy un año. Recuerdo que mi hermana fue a los votos, primero fue la profesión, cuando ya profesa, entonces ya te destina, entonces me destina a esto, a San Sebastián, a la clínica, porque a mí me gustaban mucho los enfermos, entonces a la clínica del Pilar. Allí estuve 3 o 4 años, luego ya pasé la profesión de voto, pues, vuelvo otra vez porque la tenía que hacer en la casa central, que era en Massamagré. Hago allí los votos, de allí me destina al 18 de julio de Zaragoza. Entonces en Zaragoza estoy en esto, ¿cómo se llama? Todo esto a usted nunca le redirigieron siempre su... A mí no, ¿qué va? Yo tenía que obedecer todo lo que me mandaron. Claro, eso es lo que quiero decir, todo, que no tenía ni voto, ni sabía dónde estaba su familia. Yo llevo, el anillo de los votos lo llevo, yo no me lo he quitado de los dedos. Y yo recuerdo que, bueno, pues entonces me llevan allí. Estoy en la sala, en las habitaciones, nos destina, cada monja tiene su habitación, su planta. Y yo recuerdo cuando yo me tocaba la guardia de la noche, pues yo teníamos una auxiliar de enfermera. Y claro, las otras a lo mejor, pues habíamos 3 o 4 que guardábamos, estábamos toda la noche subiendo y bajando, atendiendo a los enfermos, si tenía que pinchar, si tenía que poner un suero, pero algunas decían, pues mira, tú pones el suero y tú atiendes lo que yo me voy a echar, y la monja se echaba. Claro, los enfermos se extrañaban que 2 que habíamos más y yo siempre estábamos al pie del cañón. Entonces ellos, cuando no estábamos en la guardia, nos reclamaban que porque ellos nos veían toda la noche una monja y que nosotros, una era Sor Teresa, la otra no me acuerdo yo cómo se llamaba, que nosotros siempre estábamos al pie y que a ellas no las veía. Claro, ¿cómo lo iban a ver si ellas no estaban nunca cuando necesitaban un enfermo? Entonces pasó lo siguiente, que claro, como los enfermos todos nos reclamaban, las destinaron a otro sitio, las quitaban del medio. Entonces a mí cogieron y me mandaron, yo entonces tenía 22 años, me mandaron abajo a donde se hacían todas las cosas de las ropas de los médicos, de quirófano y de todas esas cosas, con 5 chicas. Claro, los médicos cuando vieron que faltábamos, pues dice no, yo entonces tenía, el nombre mío era María Salomé, dice, ella está abajo en la planta de donde se hacen las cosas de quirófano. Pues bajó, me acuerdo que era sevillano este médico muy salado, que me dice, si yo la conozco de no moja, me caso contigo. Me decía a mí el médico, eso no lo olvido yo, era un médico muy salado, sevillano. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué la han traído aquí? Digo, porque no quiere que estemos en la sala, porque dice que los enfermos están muy encariñados con nosotros y nos han quitado, y a mí me han traído aquí y a las otras la han destinado a otro sitio. Bueno, pues ya vieron que también bajaban los enfermos, los que podían con muletas, bajaban al jardín, porque esto estaba afuera del jardín, de los pabellones. Y se dio cuenta la superiora, me quitó de allí. Me subió a clausura y me cerró allí en clausura. Entonces las chicas me llevaban todas las cosas para que yo las cortara, las preparaba y ella las cosía a la máquina. Y ella pegaba a la puerta, yo salía y le daba y yo tenía que estar allí metida. Por una de las veces, una guardia, había una que estaba enferma y entonces me pusieron a mí aquella noche de guardia. Contaba la suerte que había un enfermo que se estaba muriendo de cosas de cáncer de hígado. Y me dice a mí el médico, dice, mire, este enfermo, como mucho a las 2, va a morir, dice, así que usted llame al capellán para que venga a confesarlo. Y digo, ay doctor, ¿y me va a tocar a mí esta noche de guardia esto? Dice, es que está gravísimo. Total, que yo ese enfermo no lo olvido, la madre, las hijas, todo allí. Y efectivamente, yo cuando lo vi tan mal, pues yo llamé, porque el capellán ahí no dormía. El capellán dormía en el clínico de Zaragoza. Entonces yo llamo, viene el párroco, el capellán, y yo no se me olvida en mi vida, entonces fue cuando me salí. Y yo estaba preparando las cosas que le dan para la extremoción y todo eso, en la capilla. Había una mesita, el altar estaba así, y aquí estaba la mesita, yo estaba preparando todo para el enfermo. Y nosotros llevábamos unas batas blancas, íbamos con el hábito marrón debajo, pero llevábamos unas batas blancas, brochadas atrás, y luego las zapatillas también blancas para estar con los enfermos. Estoy yo preparando lo de la extremoción, yo ya le había dado al hombre un calmante porque estaba con unos dolores muy grandes, tenía el suero puesto, en esa parte ya lo había dejado yo listo, ya lo que faltaba era la extremoción del hombre. Estoy preparando la extremoción y yo creo que, claro, en la otra mesa estaba lo que se tenía que poner para darle la extremoción, que era un cura joven. Cuando yo estoy preparando todo y noto yo que me están desabrochando la bata por atrás, digo, sí. Digo, padre, ¿pero qué está haciendo usted? Aquello ya a mí ya me dejó. Digo, bueno, ustedes, por favor, la extremoción está enfermo y por favor, váyase lo antes posible. Total, que ya le dio la extremoción todo, que se marchó
Y a la mañana siguiente, claro, yo creí que yo había cometido el pecado más grande del mundo. Yo no iba a comulgar. Y se acerca la monja, la que mandaba, y me dice que vaya a comulgar. ¿Que por qué no voy? Digo, pues porque yo no puedo ir a comulgar. Dice, bueno, pero, porque digo que no voy. Yo tengo que ir a confesar a la Basílica del Pilar. Y con el de aquí no me confieso porque precisamente era el que había hecho eso. El que había hecho eso. Bueno, pues ese día me tocó a mí estar por la mañana. Y él fue a celebrar misa, y estaba celebrando misa, y él vio que yo no fui a comulgar. Y entonces yo me quedé un poco en la iglesia, en la capilla, porque tenía que entrar de turno, y se acerca a mí. Dice, esta noche tiene guardia. Digo, haga el favor de retirarse, porque es que esto no termina aquí, ¿eh? A usted lo denuncio yo. Claro, yo no podía decir nada a la superiora, ni podía decir nada. Entonces yo, ¿qué hice? Le dije a la superiora, digo, mire usted, yo tengo que ir al Pilar esta tarde, porque yo tengo que ir allí a confesar. Yo con el párroco que viene aquí no me confieso. Es que el capellán de nosotros, digo, mire, lo siento, pero si yo no confieso en el Pilar, yo no comulgo, ¿eh? Yo no comulgo. Ya ve que yo no me he cometido ningún pecado, porque yo pensé lo que yo me figuré. Entonces cogí, y entonces sí me mandó con otra monja, era la que estaba en la cocina, Sor Celia, no se me olvida. Y fuimos, y ya me confesé, y le conté, yo digo, mire, usted a mí me ha pasado esto, y yo es lo que no he conocido toda mi niñez y toda mi vida. Pero yo ya que había conocido eso, yo quería hacer bien, ayudar a los demás, entregarme a los demás. Pero es que no me dejan, es que yo, los médicos, los enfermos, todo el mundo, yo no sé lo que todo el mundo viene a mí, entonces a mí me quitan del medio. Entonces yo, para estar encerrada en un sitio, yo para eso me voy a mojar de clausura, y yo para estar encerrada no, mi carácter no para estar cerrada, digo, porque si hoy hubiera misiones, yo estaría hoy de misionera, yo hoy hubiese estado de misionera, digo, así que no. Y entonces me dijo, pues escriba inmediatamente a la superiora mayor, que esa estaba en Pamplona, y escriba inmediatamente todo lo que le pasa. Y entonces yo escribí, dice, esa carta, usted diga, dice, además yo le voy a hacer sobre, para que no se la tenga que abrir la superiora. Entonces el mismo que me confesó del Pilar me hizo un sobre, yo me quedé en el confesionario, él vino, me la entregó, y yo ahí metí, claro, como ya eso venía de parte de este señor, a mí la carta no me la abrieron, fue directamente a la superiora me escribió, me dio el destino, yo tuve que pedir la excedencia, porque ahora se sale, pero entonces tú, con unos votos hechos, yo tuve 10 años en la congregación, pues tú tenías que pedir la excedencia a Roma. Entonces yo pedí la excedencia, tardaban 3 meses en venir, y a los 3 meses ya, pues ya... Quedó libre de alguna manera. Ya tú quedabas libre, ya, a mí ya, como yo llevo una dote, porque eso fue una señora de las mismas que estaba en la residencia, esa me pagó toda la dote. Había que llevar una cantidad de dinero, luego había que llevar yo no sé cuánta ropa que ellas exigían. Entonces la dote a mí me la... ¿Eso había para qué? Para entrar al convento. Yo tenía que llevar una dote de X dinero, yo no me acuerdo. Pero esta señora se hizo cargo de todo. Porque ella nos quería muchísimo. Y ella se hizo cargo de todo. Y entonces, claro, esa dote, a mí parte de ella me la devolvieron. Que fue con lo que luego yo salí muy desmejorada. Más o menos se pudo defender. Claro, pero verás tú lo que me pasó, que yo llegué de Valencia, yo no le avisé a mi hermana ni nada, mi hermana ya estaba casada. ¿A dónde vuelve? ¿A Madrid o se viene a Torremolinos? No, Torremolinos no. Yo primero fui a Madrid, a donde mi hermana, porque yo no sabía ni dónde estaba mi madre. Claro. Yo llevaba siempre a mi madre más de 11 años. Entonces yo me acuerdo que mi hermana estaba de 2 meses de mi sobrino. Eso no se me olvida. Yo llegué por la noche. Y fíjate tú, qué cosa tenía yo. Que yo decía, digo, Dios mío, ¿y yo qué voy a hacer ahora? Con lo feliz que yo era, y esta gente me han hecho la vida imposible. Y me quedé, yo no me olvido, una señora con 2 niños pequeñitos en el andén. Había unos asientos, y esa señora, digo, ¿y usted qué hace aquí? Dice, yo que voy a coger tren para ir a Valencia. Digo, yo no me quedo, yo me vuelvo otra vez para el convento. Saco el billete, como yo tenía dinero, me saco el billete. Y dice la señora, digo, mire usted se va a quedar aquí toda la noche. Y dice, sí, yo sí. Digo, entonces yo me quedo aquí con usted. Me quedé toda la noche sentada en el banco con aquella señora, con 2 niños pequeños. Por la mañana cojo el tren y me vuelvo para Valencia otra vez, como se lo estoy contando. Esto no lo sabe ni mi hermana, esto era más casi el secreto mío. Me vuelvo a Valencia, llegué de noche, cojo un taxi y le digo a esta cita, digo, mire usted, lléveme a Burlada al convento tal. Digo, esto no era mi destino. Llego y dice, taxista, piensa usted porque es muy tarde. Claro, me vio jovencilla y me vio que tenía un poco mundo andado yo. Dice, pero usted un momentito que voy a bajar yo y yo voy a llamar. Si abre, ya usted se baja del taxi.
Entonces yo me acuerdo que había una campanilla, se baja el taxista, venga a tocar la campanilla, venga a tocar la campanilla, y no salía nadie. Dice, mire, usted deben estar ya retirados, porque aquí no sale nadie. Digo, bueno, pues usted me puede buscar a mí una pensión, digo, hombre, que no sea muy cara, pero que sea un sitio de confianza. Dice, mire usted, yo conozco una que está precisamente muy cerca. Digo, porque es que yo me voy para Madrid. Entonces, digo, una que esté muy cerca de la estación. Efectivamente, además era un matrimonio encantador, era una pensión. Digo, mire, yo le pido por favor que me llame usted, porque 3 sale a tal hora, yo no me acuerdo, usted no se preocupe que yo la llamo. Yo le pagué correctamente todo. Por la mañana cojo el taxi y me voy a la estación. Vuelvo a coger el tren para Madrid. Y entonces ya fue cuando me presenté. Ya yo llegué y yo me acuerdo que yo de un teléfono de no sé dónde la llamé de la estación a mi hermana, porque yo ya le había escrito a mi hermana ya sabía algo, ya estaba ya preparada. Y ya la llamé, ya llegué. Y ya, donde mi hermana estuvo unos meses, yo salimos de Mecorá, entonces me vine a Málaga, donde mi hermano, estuve ahí un año reponiéndome. Luego ya yo me volví a Madrid otra vez. Volví otra vez a Madrid, ya me coloqué con la... ¿En Málaga tuvo contacto con su madre cuando vino? Ya sí, ya vi a mi madre, ya la vi, bueno... ¿Su madre cómo se la había apañado todo ese tiempo? ¿Cómo? Pues mi madre todo ese tiempo, ella llamaba, no sabía de nosotros, luego ya en la superior de San Luis le dijo que no, que mi hermana ya le dio la seña de mi hermana donde trabajaba, donde se quedaba ella, vamos, la pensión que estaba ella, y luego ya por parte de mi hermana ya también ya supo de mí, y ya claro, ya cuando mi hermano, ya fue a donde mi hermano, y claro, yo tuve a mi madre a los 11 años, que yo dejé a mi madre pues cuando yo tenía 15, mi hermana pues era 3 años menos que yo. Y cuando usted vuelve a Málaga después de aquello, se encontraría Málaga y Torremolinos muy cambiadas, ¿no? No, estaba casi igual. Sí, Torremolinos... Sí, porque estamos hablando de años 40 y tantos, 50, ¿no? No, porque no, cuando nosotros fuimos a Madrid sería el 46, 40... O sea, 50 y tantos, 50 y tantos. Y yo estuve en la residencia, me parece que estuve 5 años, más luego... y luego ya me fui al convento, pues entre unas cosas y otras serían casi más de los 20 años. ¿Vuelve aquí a vivir en Torremolinos en qué momento? No, yo ya después, ya cuando ya me repuse y eso, pues me fui y estuve haciendo yo unos cursillos en San Carlos de Madrid para enfermera. Estuve trabajando en San Carlos, estuve trabajando bastante tiempo, pero después ya te seguían un bachiller, ya como la cosa, pero yo no tenía el bachiller hecho, entonces para darte el título de enfermera tenía que tener un bachiller hecho. Como yo no tenía bachiller, no podía tener título, al no tener título no podía trabajar de enfermera, ¿comprendes? Entonces ya que hice, pues ya no me quedó otro remedio, ya me puse a trabajar con una prima del que hoy es rey, una prima de él, que precisamente se casó con un Álvarez de Toledo, que ella necesitaba una para los niños, yo iba para los niños, que tenía entonces 3 niños, y luego, porque tenía mucha amistad con mi hermano, como ella también venía a veranear ahí al palacio que tenían ellos ahí en esto, ¿cómo se llama? Que está frente al Campamento Benítez, que eso ya lo han vendido todo eso, ¿no? Una casa preciosa, era un castillo divino. Entonces ellos venían ahí cuando eran novios, luego ya se casaron. Total que se empeñó y mi hermano dijo, ay, yo con esta gente que yo nunca he hecho eso, que no te preocupes, que son muy buenas personas, que pagan muy bien. Total que ya pues estuve yo bastantes años. Como institutriz, ¿no? No, que luego luego me metió en la cocina, trajo el cocinero de la madre de ella, de la tía del rey, y entonces trajo el cocinero de Italia para que me enseñara, me metió en la cocina. Y ya pues estuve ahí en la cocina, yo qué sé el tiempo que estuvo. De alguna manera toda la familia quedó disgregada por un acontecimiento de la guerra civil, todo disperso, y nadie fue dueño de su dueña de su futuro. Sí, yo muchas veces cuando estoy con mi hermana, y solo digo a ella, a lo mejor estamos así, y hay momentos que no esa cosa no es lo mismo cuando unos hijos se crían junto con el padre y la madre y salen de ahí para casarse o salen para ya ellos establecerse. No, nosotros salimos unos niños. Y claro, ahora yo muchas veces comento cosas con mi hermana y yo veo que mi hermana no me entiende, ni yo a veces la entiendo a ella. Digo, y yo le digo, Antonita, es que no te extraña demasiado para cómo hemos estado viviendo, porque hemos estado cada una, que mi hermana ya, cuando ella estaba ya trabajando en el metro, tuvo que venir porque mi hermana se puso muy mala de una pierna y mi madre, claro, estaba trabajando. Si mi madre lo que hacía nada más que era trabajar y se vino para que la trajera aquí a Madrid, para que ella tenía cerca del colegio, de un colegio con ella. Pero mi madre no quiso, mi madre ya entonces la sacó y estuvo en todo ese tiempo con un tío mío, otro hermano de mi madre. La que más junta hemos estado ha sido la madre de
y yo. Es la que no nos hemos separado. ¿Usted llegó a casarse? Yo no. Luego sí, a mí me han salido, pero yo luego ya no. Yo que sé, pasé tanto y tal que luego ya yo no. Aquello que le pasó cuando estaba con las monjas, ¿era algo que le había pasado también a otras compañeras? ¿Se enteró alguna vez de casos parecidos allí en el convento? Había habido casos parecidos y algunas. Lo que pasa que en aquel, claro, es que había que tener una interés muy grande para decirme voy. Y yo reconozco que la tuve. Yo entonces no lo pensé, pero hoy lo pienso, digo, yo tuve una interés grandísima para decir que me voy. Claro, sobre todo cuando estaba desprotegida, no tenía nadie al y además con unos votos hechos, que ahora no, pero entonces era una cosa muy seria. Era como el que se casa por la iglesia y se tiene que separar. Pues una cosa así. Yo la sortija, vamos que me muero y me va con ella. Y yo ya como hice el voto y todo, y digo yo, que no. Y ya no quise yo. ¿Salió bien preparada, por lo menos de estudio y eso? De estudio fatal. Sí, lo que la tenía más bien era para trabajar para ellos. Exactamente, para trabajar para ellos. Claro. Para ellos, nos explotaban. De alguna manera, ¿con qué...? Y mi hermana porque se plantó. ¿Y luego con qué sensación se ha quedado de lo que es la iglesia con el tiempo? Con la iglesia demasiado buena soy. Sí, ¿no? O como dice mi hermana. Dice mi hermana, yo no sé cómo tú pisas la iglesia. Digo, ay, ¿por qué no sé? Cuando me entra una cosilla ahí dentro, y yo digo, bueno, mira, yo en los curas no creo. Las cosas como son, yo no creo en ellos. Digo, pero algo tiene que haber. ¿Su padre y su madre fueron personas religiosas? No, religiosas. Creían, pero no practicaban. No practicaban. Ellos no practicaban. Me ha contado toda su historia en Madrid y demás, y luego pero me interesa mucho también que me cuente algo más del Torremolinos que usted dejó atrás después de la guerra. ¿Cómo era aquello de los marineros, de cómo vivían, cómo era? Aquello era muy bonito cuando sacaban. ¿Qué recuerda usted? Porque aquí, yo ya siendo niña, ya había 2 hoteles. Estaba el Hotel La Roca, que ahora eso lo han hecho apartamentos, y luego estaba también Santa Clara, que era el hotel de los ingleses. Eso lo hemos conocido nosotros desde pequeña. Eran los turistas que venían a esos 2 hoteles. Y luego toda esa parte era preciosa. ¿Ya tenía cierto turismo entonces Torremolinos? Sí, ¿no? Tenía turismo, eran los 2 hoteles que había. La Roca, ¿y quién llegaba? Que los padres de los dueños de La Roca era el que estuvo de alcalde. Ay, Bolín. Los padres de ese eran los dueños de La Roca. Esos eran los dueños de La Roca. Y luego claro que ellos tuvieron un protagonismo importante cuando la guerra. Los Bolín estuvieron, el de ABC intermedio para el avión aquel que trajo a Franco. Sí, eso también. O sea, ellos son familias también relacionadas muy con la derecha. Claro, toda esa cuadrilla, toda esa. Pero si aquí eran 4 terratenientes los que tenían Torremolinos entero y ¿Qué turismo llegaba entonces antes de la guerra? Aquí lo que venían muchos ingleses y suecos. Ya había ingleses y suecos en Torremolinos, ¿no? Sí, suecos, y ahí tendría yo unos 9, 10 y 11 años. Entonces todavía no se había inventado lo del sol y playa, ¿no? Las playas no tenían... No, las playas estaban muy lindas. Sí. Las playas... Pero la gente en verano iba a tomar el sol y se iba con... Bueno, y lo que fuera, porque aquí los de aquí... Tú te bajaban en la playa a las 6 de la tarde, porque mi madre decía que eso era muy malo. Y hasta las 6 de la tarde tú no podías bajar a la playa porque no. Entonces, hacían unas chozas de caña, pero preciosas. Y te ponía, era una choza que tú entrabas, tenía un pasillo, y luego entrabas y había como una habitación, pero todo hecho de caña. Y eso era precioso, todo eso así en rilera. Como tú ves ahora los paraguas, pues sobre todo casetas de caña para tú refugiarte del sol, para cambiarte, para todas esas cosas. Pero que ya había cierta tradición de los baños claro que lo del sol y los baños de... Y los baños del Carmen, mi madre de niña lo conocía. El balneario, claro. Y mi madre tendría ahora por lo menos más de 90 y tantos años, y mi madre ha conocido los baños del Carmen. Claro. Eso ha existido siempre. Y me dice que eran barrios eminentemente de pescadores, ¿no? El barrio de la Carihuela y el Bajondillo, eso eran pescadores. ¿Cómo era la vida de esos pescadores? ¿Era muy dura? Muy dura, porque mira, cuando venía lo que es el invierno, que ya ves tú que entonces la Carihuela ahora porque se han comido mucho mar, pero la Carihuela era nada más que una calle que estaba toda hecha de tierra, unas casitas bajas, y cuando el mar estaba picado, entraba por una puerta y salía por la otra. Y yo recuerdo que las monjas iban a llevarle alimentos, porque las criaturas, es que si no pescaban no comían, porque vivían nada más que de la pesca de su barca. Ellos iban con la barca, pescaba la trajiña, que me acuerdo que le llamamos la trajiña, porque esa era la que pescaba las coquinas, las almejas, y esa empezaba por la mañana muy temprano y llevaban un moto que hacía mucho ruido, y dice, ya pasa por ahí las trajiñas.
Y las trajiñas era ese barco. Y del copo, ¿no? Se tiraba mucho El copo, ¿no? eso era precioso, sí. Yo no ¿Cómo sé. era aquello, el copo? ¿Cómo se juntaban muchas las cuadrillas eran grandes de pescadores? Eso, más de 100 hombres a un lado y a otro con las cuerdas iban sacando el copo. Y yo me acuerdo que la familia, bueno, yo de ver a mi padre, yo pequeña, iban con un cubo y por nada te daban medio cubo de pescado. De pescado. El pescado muy barato, muy barato. Se comía mucho pescado Mucho pescado, eso es lo que había, mucho pescado y mucha verdura. Lo que pasa es que después ya con la guerra vino el racionamiento, que venía la cartilla. Entonces la cartilla, tú te presentabas con la cartilla, te quitaban, según eran 7 o 8 de familia, te iban quitando los sellos. Y por cada sello te daban 1 kilo de azúcar, 1 kilo de lenteja. ¿Qué podía cobrar su padre antes de la guerra? ¿Qué cobraba un trabajador, un sueldo medio? Yo no tengo ni idea, yo sé que por el colegio pagaban por nosotros 15 pesetas en aquello. Y mi padre, cuando lo asesinaron, fue el día 9. El día 9, me parece que fue el día 9 de febrero. Luego conoce usted un Torremolinos que todavía, cuando usted vuelve por aquí, todavía no estaba explotado turísticamente como... No, como fue. está ahora, no. Bueno, como está ahora, el Torremolinos ha sido de 30 o 30 y tantos años para acá, cuando ya ha cogido todo este bullicio. ¿Y cómo lo vio usted cuando llegó aquí de nuevo después de toda aquella aventura? Hombre, lo encontré cambiado. Sí, ¿no? Lo encontré cambiado, porque ya, por ejemplo, todo lo que era ahora por donde vive mi hermana, toda la avenida de los Manantiales, toda esa parte, eso era todo eran vueltas y vueltas con una acequia ancha de agua, que eso era cristal. Se habla mucho de que hubo un tiempo, los años 60 por ahí, que aquí lo que había era un turismo de mucha más calidad. Sí, es una gente muy rica. ¿Quién había por aquí? ¿Qué es lo que se podía ver? ¿Qué casa había? ¿Cómo era? Yo me acuerdo que yo cuando aquel Torremolinos. yo entré a trabajar en el hotel ¿En Pespada? no, el Andaluz. En el Andaluz. Lo conoce, ¿no? Bueno, pues yo he estado varios tiempos ahí trabajando, y yo recuerdo que te dejaban unas propinas de 5 y 6 mil pesetas cuando se iba. Una barbaridad. Una barbaridad, eso es una barbaridad. Como a veces nosotros el sueldo no lo tocábamos, que el sueldo de nosotros ahora ganan 100 y pico. Yo no tengo ni idea. Pero entonces veníamos ganando, no llegábamos a las 50.000 pesetas, lo que ganaba que yo estaba de camarera. Y aquel primer tejido de hotelero que empieza a tener Torremolinos y eso, ¿es de gente de Torremolinos? ¿Son gente de...? Los que trabajaban eran gente todas de aquí. Sí, ¿no? Sí, el camarero, todo eso. Claro, ahora sí porque están preparados, pero vamos, eran todos gente de aquí. Y el turismo, un turismo de alta calidad, de gente de mucho dinero. ¿De dónde venían? ¿Empiezan a cambiar los destinos o todavía son ingleses y suecos los que...? Cuando ya cambió fue casi yo ya tendría, cuando yo ya vine los 31 años tendría yo, cuando ya empezaron a venir de Alemania, de todas esas partes de Europa, de Finlandia también venían mucha gente, pero antes de la guerra aquí nomás que venían alemanes y suecos. Que yo recuerdo una vez que vieron una sueca en bikini en Málaga, en la plaza, se la llevaron a la comisaría, se la llevaron a la pobre. Y eso que siempre se ha comentado también de que Torremolinos, bueno, si usted llegó sobre los años 60 y tanto por ahí, era como un pequeño oasis de libertad en una España muy... ¿Eso en qué se veía? Bueno, libertad hasta cierto punto, ¿no? Libertad hasta cierto punto. Pero en qué se... Porque mandaban las monjas y los curas, era los que mandaban. Tenían mucha presencia todavía. Era los que mandaban, ellos eran los que mandaban. Pero se notaba, por ejemplo, en la libertad de la gente. Aquí fueron de los primeros sitios donde se vieron torles, ¿no? Y se vieron en Torremolinos, ¿no? Sí, aquí fue. Bueno, pero era porque venían los extranjeros de fuera. Eso lo traen los extranjeros. Pero aquí sería un escándalo, ¿no? Lo que usted dice. Aquí de multa y de ir al calabozo, las metían en el calabozo de la criatura, a lo primero. ¿Cómo recuerda también aquella época ya con la oferta de ocio que había para pues no sé, de cine, de discoteca, empieza... Bueno, discoteca de conocer, aquí no. Cine, había un cine que ese cine, por donde está la parte de correo, un poquito más para arriba que una casa que está pintada colorada, sí, de 2 plantas, eso era el cine de Torremolinos, eso sí lo recuerdo. Luego está lo que ahora es no sé qué, el Centro Picasso, sí, que eso era un colegio de huérfanos, pues ahí también hacían cine. Luego el Reformatorio, que eso está en el Calvario, que ahora no sé qué le han puesto, que ahí iban los niños que no podían con ellos, que
Pues eso los metían ahí, que eso eran frailes, capuchinos de estos, que fue el que me... Y allí también había cine. Ahí también había cine, nosotros, cosas de colegio, hacíamos comedia y cosas de esas, pero cosas de colegio, pero es lo que había. Eso es lo que había, no había tampoco... No había como... que va, ni soñarlo, ni soñarlo. Y por la noche, el ambiente de nocturno, había sitios donde salir, local, empieza a ver ya los primeras salas de fiesta. Ya empezaron a hacer salas de fiesta, pero más iban para Málaga. A lo primero iban para Málaga, sí. Hasta que ya empezaron a abrir aquí. Torremolinos se convirtió entonces, un poquito después... Bueno, Torremolinos fue la cuna. Torremolinos es conocido mundialmente por todos los sitios. Y usted empieza a trabajar en la hostelería, en lo que es... Yo estuve en la hostelería. Usted vivió en una calle San Miguel que luego cambió eso de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, no, la calle San Miguel no creas que cambió mucho. Siempre tuvo tienda y siempre la calle, bueno, tienda no. Tienda nada más que estaba la de Vitoria Ávila, que era de ropa, eso me acuerdo yo, que era compraban mi madre a lo mejor y todo el mundo compraba en Cortelas, y luego mi tía, esa que la pasearon, que era modista, ella hacía la ropa a la gente, que todos los que vivíamos en la calle San Miguel, pero en la calle San Miguel nada más que había una tienda de ultramarino, Isabelita Ávila, que era la que tenía la de ropa, y luego una que vendían zapatillas, porque los zapatos entonces tú no los veías. Y zapatillas de esta, pargata y cosas de esas. Y de esto que hacía, que ahora también se ha puesto de moda, que va hecho con cuerdas. Ay, ¿cómo le llaman? No me acuerdo yo ahora. Esparto, que van hecho con esparto. Tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora cómo le llaman a eso. Y eso es lo que había, pero bueno. Y don Rafael Médico, que está donde está ahora toda, que hace esquina a la Logalera, que es cosa de helado. Pues ahí es donde estaba don Rafael Médico. Pues en aquel colegio de pequeñita, de después de la guerra, la posguerra, que ya fue dura para los que estaban... fue muy dura. Más o menos bien, para ustedes sería horrible, ¿no? Pero, bueno, nosotros lo que dice mi sobrino, mi hermana, porque esa era muy viva. Resulta que ellas ponían en un cuarto todos los chorizos, los jamones, eso nosotros no lo veíamos, nosotros eso ni verlo, eso se lo comían ellas. Y mi hermana saltó por la ventana, que yo no sé cómo no se mató, y la cogieron, le pegaron, y tenían un palomar lleno de palomas, y allí la metieron. Si yo lo pasé fatal, porque yo la oía de chillar, y ella chillando, porque las palomas pasaban por encima de ella, y allí la tuvieron todo el día, castigada sin comer. Porque dice que ya había comido chorizo y la criatura no le dio tiempo ni a coger un chorizo. Por hambre. Por hambre. Es que era y tú veías las bandejas que la pasaban para arriba para ella, para la parte de ella, porque la parte de ella tú no podías entrar porque eso era de clausura, y ellas estaban lustrosas y estaban hermosas. Pero nosotros nos ponían un desayuno con una sopa que mi hermana yo ni en el periódico quiero ver una sopa de ajo. Una sopa de ajo la hacían por la noche. Esa sopa quedaba, porque claro, el pan hacía una gelatina. Mira, tú te tenías que comer aquello y te daban una gana de volver. Y luego un vaso de leche hecho que tenía hasta grumo, porque no lo movían bien, a tomártelo. La leche que la traían... La leche la mandaban en barco de la Argentina. De la Argentina la mandaban para aquí, porque claro, es que aquí no había de nada. Lo que lo compraban a traspelo, carísimo. Y como cogieran una de traspelo, que se preparara, porque esa iba a la cárcel. Que vamos. O sea, que lo pasaron realmente mal en aquellos años después de la guerra. Y además era un sitio que había muchas nueces, por unas nueces, y nosotros escondidas de ellas, en los bolsillos, nos metíamos las nueces, y de noche en el dormitorio, pues una de las noches nos cogieron comiendo nueces, nos quitó todas las nueces, nos sacaron del dormitorio y nos llevaron un espacio que tenía, era como una nave de colegio, y allí en el suelo, en unas mantas, castigado a dormir, por haber cogido las nueces. Nos quitó todas las nueces, pero porque teníamos hambre, cogíamos todos los cojollos, que estaba entonces el padre de Pedro, que estaba hoy de alcalde, era el que la corrió por toda la finca, mi hermana corriendo llorando, porque la quería coger, el padrecito de que hoy es alcalde. Y nosotros cogíamos los cogollos de lechuga de la tierra, lo lavábamos y nos lo comíamos. Porque a lo mejor te ponían unas acelgas ahí con 2 patatas, un trozo de pan de maíz, que no se olvide esa torta de maíz, que mala estaba. Y ya está, y para de contar. Y como tú no te supieras las lecciones... Y luego otra cosa que faltaría mucho sería la higiene. Bueno, daría mucho los piojos, la sarna, todo eso. Ay, no, mira, ¿piojos? ¿Sarna? Mi hermana no llegó a tenerla. Mi hermana le cogió en las manos. Era unas ronchas que te salían de pus, unos picores que te volvía loca. Pero yo sí tuve sarna. A mí me tuvieron... Yo tenía una coleta, unas trenzas larguísimas. Lo que yo lloraba, y me tuvieron que cortar el pelo. Yo me tuve que poner un pañuelo como ahora las moras, porque a mí me dejaron el pelo cortado completamente de cómo tenía la cabeza de pupa. De cómo tenía yo... Y piojos.
eso ya, porque claro, te tenías que bañar en un barreño, porque sí, servicio tenía, con tu agua y todo, pero luego para bañarte te tenías que bañar en un barreño. Y andaba y en un barreño, pues claro, te tenía que meter, ya la más mayorcilla, pues nos metíamos, cerrábamos una puerta que había, que era un garaje, y ahí donde estaban los barreños, y como podía, en el verano con agua fría y en el invierno como podíamos, porque el agua caliente eran para ella.